Estamos de regreso para continuar informando desde ya hace 30 minutos que concluyeron las votaciones en las mesas electorales y nosotros estamos a la espera de los resultados, el primer corte de resultados oficiales que realice el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, seguimos analizando, ya hay algunas cifras de exit poll que se están haciendo públicas en las redes sociales. Nosotros vamos a continuar conversando con analistas para evaluar de alguna manera lo que está ocurriendo en esta jornada electoral. O lo que ocurrió, lo que ha venido ocurriendo a lo largo del día y lo que ocurrirá con los conteos y los resultados finales. Nos acompaña en este momento Felipe Vega de la Cuadra, exministro de Gobierno, ex viceministro de Defensa y una persona que analiza políticamente de una forma muy aterrizada las cuestiones que nos ocupan en días como este. Felipe, siempre es un placer para mí, lo sabes. Qué gusto tenerte en la contra. Un gusto, Fernando, un gusto poder cerrar esta jornada electoral conversando contigo y con las personas que te siguen y te escuchan. Muchísimas gracias, Felipe. Y empezar con eso, ¿no? Hace un momento conversaba con Paulina Recalde y decía, hay tanto por diseccionar en esta elección, hay tantos ángulos desde la cual abordarla. El primero es el de la seguridad. Ayer en la noche hablábamos, conversando, pactando esta entrevista y cerrábamos el teléfono hablando de la inseguridad del país, pero sin saber que un par de horas después iban a asesinar a un candidato y que nos íbamos a levantar con el día ya empañado. Conversando hoy con distintas personas, Felipe, decíamos cuánto nos atraviesan este tipo de cosas de aquí en más para pensar en política. Bueno, esto es terrible. Estamos en un país en donde no solo hay violencia ya política, porque se mata a un candidato el día anterior al proceso electoral. Y no es el único. Leí por ahí que habían como 14 atentados y más de un asesinado, más de un candidato asesinado en el Ecuador. Cinco, según nos dice el Suco Castillo en la entrevista anterior, yo tenía registrados 4. Yo tenía conocimiento de 4, por eso no me atrevía a decir, pero más de uno. Sí. Estamos hablando de 4 de 5 candidatos asesinados en un proceso electoral. Esto es inédito en el Ecuador. Y tenemos un gobierno que mira para otro lado y que se ha pasado vendiendo la idea de que con la extradición vamos a evitar todo esto. Es decir, es mirar a un país que se desmorona, Fernando, o que está desmoronado. Porque yo voté por primera vez en mi vida en el año 78, cuando se hizo la consulta sobre qué constitución queríamos, y luego fui al primer proceso electoral de este periodo democrático. Y no tengo en mi mente, en estos años de democracia, después de la dictadura del triunvirato militar, que haya habido un momento tan violento de asesinatos en el proceso electoral. Sí. Jamás, esto es inédito. Es inédito y nos condiciona, ¿no? Nos condiciona, decíamos también con los analistas que estuvieron acá, nos condiciona en el sentido de que, a ver, el candidato que muere ayer, el candidato que es asesinado ayer, es un candidato en sus 40 años. Es un candidato joven que seguramente ya había logrado algún prestigio profesional y alguna seguridad económica y había decidido dedicarse a la política para dejarle o devolverle a su ciudad aquello que había ganado. Según la teoría, Fernando, según la teoría Lazo Mendoza, en el Ecuador solo se asesina a los mafiosos. Y que las personas que no tienen nada que ver con eso estemos tranquilas nomás. Y sabe que Felipe, aun cuando se lo quiera señalar, porque además para culmine es de una bandera política que además el presidente ha señalado directamente como mafiosos y vínculos que tienen vínculos con la mafia organizada. Pero lo cierto, Felipe, es que hay 3 personas, entre ellos un niño de 16 años que murió en el mismo evento. Entonces, se les desmorona el discurso de que esto es una guerra de bandas y sin embargo la sociedad sigue condicionada a la hora de pensar en política. Pero por supuesto que se le desmorona. Yo hubiera esperado una salida del presidente inmediata
rodeado de todos los militares y policías, como suele hacerlo cuando grita que le están asesinando la honra al hombre que ha intentado asesinar la honra de todos nosotros, cuando ha dicho que somos narcotraficantes y delincuentes, si votamos por el no. Yo me declaro 8 veces narcotraficante y delincuente, y lo he firmado el día de hoy. En los Y a mí no me términos mata la honra el señor Reste. Pero yo esperaba, te decía, que salga a lamentar el que haya un asesinato de este estilo, un asesinato de clarísimo corte político, y a desdecir de su teoría. Pero el señor está calladito, esperando la ganancia del sí. Lamentable, hermano, doloroso, penoso, vergonzoso. hay cómo Esa es la construir desde esa distorsión. Es decir, cuando se propone para la seguridad o respuestas para la seguridad desde una lógica tan desconectada como la que manifiesta el gobierno, y no solamente el presidente de la República. Verlo hablar a Diego Ordóñez es realmente sentir una desesperanza, ¿no? Lo Mi decía, pregunta es, Diego Ordóñez habla. bueno, nos deja la certeza del desamparo, Felipe, la certeza absoluta Estamos de que estamos desamparados. desamparados. Sí. Pero por supuesto, cuando un ciudadano o una ciudadana común no ha estado desamparada ante la banca. Es decir, el presidente Lasso tiene la mentalidad del banquero que te pone en letra pequeñita la trampa, que te pone las exclusiones de letra pequeñita. Así está formado. Mira y así nos mira. ¿no? Qué paralelismo entre los anexos de la consulta y las letras chiquitas de los contratos de los bancos. De los contratos de los bancos y de los seguros. Mira tú, claro. Oye, yo soy psicólogo, Fernando, y tú lo sabes, y tengo una maestría en psicología social, y sé que las conductas son consistentes. Quien tiene una conducta profesional dada, mantiene esa misma conducta en su casa, en otros ámbitos de las relaciones humanas. Entonces, en eso estamos. Y le importa a un pepino quien muera. El cumplimiento de la letra chiquita es lo que le importa. Ahora, Felipe, al final del día el gobierno viene descendiendo en sus índices de popularidad y estamos por ver ya los primeros resultados de una elección que muy seguramente no le será favorable porque tampoco es que le ha puesto mayor ímpetu a participar de las elecciones, creo, ¿no? Si acaso alguna alianza en alguna plaza específica, pero no ha sido un partido de presencia permanente durante los tiempos de campaña. ¿Existe la posibilidad de que a través de los poderes locales se ejecute un contrapeso a estas lógicas que están formando la política pública de seguridad? Mira, los gobiernos locales tienen muy limitada acción sobre el tema de seguridad. Pueden ser un apoyo importante, proveyendo a la policía de ciertos recursos que el Estado central no les da. Pueden llevar el COE provincial, el COE cantonal, pero ahí no se resuelven los grandes problemas de seguridad. Ahora, sobre el otro tema que tú planteabas de que el gobierno no ha hecho una campaña cerrada y protagónica frente a la consulta, yo creo que responde a 2 temas. Tema número 1, la seguridad que tiene de que puede engañar al Ecuador. Esta es la primera, que es una especie de norma. Tú viste la denuncia que pone una exfuncionaria del Ministerio de Defensa en redes sociales, que el secretario de la Administración Pública dijo, no me digan que no se puede. Estuvo con nosotros hoy en la mañana Micaela Andrade, donde se explayó contando esta anécdota, que a mí, Felipe, y hemos compartido espacios donde se han tomado decisiones importantes, tú y yo, en materia de seguridad, y claro, pero jamás en la vida yo estuve presente en un momento de una presión como la que Micaela me ha contado el día de hoy en la mañana. Eso me da pista a mí para entender la supuesta inacción del gobierno frente a la campaña por el sí como una actitud de sobrazón, de exceso de confianza. Ellos pueden todo dando una orden.
Esto es el uno. Y el otro elemento creo que deviene mucho del think tank de la ultraderecha española, que es la Fundación FAES, que experimentó en el Ecuador la aparición de nuevos rostros en la política. Y creo que la señora Sichel, o señorita Sichel, o señorita Sichel, no sé cómo se pronuncie, ni cómo deba referirme a ella, es una de esas experimentaciones del think tank de la ultraderecha española, con el cual tiene una enorme cercanía el presidente Lasso. Cercanía que me consta, yo he vivido en España, he sido funcionario durante más de 7 años. Y allí he visto en el aeropuerto abrazarse al señor Aznar con el señor Lasso como si fueran hermanos de pierna, ¿no? Es decir, Ahora, no es nada de extraño. Y ese esta, experimento creo que es el más importante que ha hecho el gobierno. Poner en la palestra una carita nueva, y perdóname que diga carita porque esto es lo que están vendiendo, ¿no? Para que sea la voz que cataliza el pensamiento de derecha más allá de figuras gastadas ya como la alcaldesa de Guayaquil, etc. ahora, el sistema de formación de cuadros responde básicamente a las mismas lógicas, tanto en España como acá con la fundación que Lasso viene alimentando durante 10 años. Pero a mí lo que me interesa saber es en qué momento este país se volvió campo fértil para que germinen este tipo de cuadros y de liderazgos. El momento, y esta es una hipótesis que yo la estoy construyendo, en el momento en que la derecha clásica ecuatoriana, esa derecha liberal, representada básicamente por el Partido Social Cristiano, esa que viene de la derecha alemana, del socialcristianismo alemán, que tenía una visión nacionalista, constructiva, productiva y desarrollista del país y de los países, ha sido rebasada por la derecha, literalmente por la derecha, por una tendencia ultraderechista, extremista, neonazi y profascista, que es la que representa el señor Lasso y su combo. No el combo de viejos, el combo de estos nuevos jóvenes, de estas caras nuevas que salen con unos discursos medio creíbles y absolutamente inadmisibles, como el discurso que tiene el señor Caicedo, por ejemplo. No. Les ha fallado algunos nombres, les han fallado. El nombre de la señora Cordero, por ejemplo, actual asambleísta, no llegó a cumplir la expectativa que tenían. O el nombre del cuencano Pozo tampoco ha llegado a tener la contundencia y la construcción que ellos esperaban que tengan. Pero otros nombres sí, y ahora el más rutilante de ellos es la señora Sichel. Una especie de experimento y eco de lo que ha pasado con Vox y el Partido Popular en España, en donde Vox ha ido copando el espacio y el Partido Popular ha quedado sin piso. Lo que le está pasando a Jaime Nebot hoy, así el exit poll diga que sus dos candidaturas tienen éxito en el Guayas de Guayaquil. Perdón, Felipe, mi producción me está diciendo que abra esto, que se ve feísimo todo. Entonces yo, como estoy en confianza, lo voy a abrir aquí. Hágalo. ¿Ya? Para que, ya, bacán. Ahora, hay varias etapas en estos asuntos, ¿no? Primero se crea el escenario, ¿no? Tenemos un escenario de inseguridad. Luego se crea el discurso. El discurso avala la creación de estos cuadros. Y luego tenemos ya germinando estos cuadros para los que está el campo absolutamente ya arado y regado. Y sembrado. Y sembrado. Y realmente lo decíamos con Suco Castillo hace pocos minutos y decíamos, bueno, existe en la desesperanza la posibilidad de un outsider, pero existe la posibilidad de que venga un outsider y se lleve los votos, las dignidades, etc. Pero existe en la desesperanza de esta naturaleza, en la relacionada con la seguridad, existe el peligro absoluto de que ese outsider sea un Bukele, que ha estado tan festejado y celebrado durante esta campaña. ¿Existe alguien de ese corte en este momento en el país? ¿Existe alguien de ese
nivel de peligro, quiero decir. Lo que hay, no hay ese nivel de peligro, ni de la ultraderecha, ni de la ultraizquierda, ni de nadie. Esto yo no veo en el panorama, haciendo un poco de agorero. Pero lo que sí te diré es que lo que hay es un enemigo. La teoría del enemigo, de construir el enemigo, es muy importante para los fines que persigue esta corriente de ultraderecha. Hitler se inventó a los judíos, y eso lo sabemos, es clásico. En Europa, este momento, son los migrantes subsaharianos. ¿Cierto? Entonces, el gran enemigo en Italia es el migrante. El gran enemigo en el Ecuador es el narcotraficante. Hay que hacer un análisis muy profundo de cómo funciona el narcotráfico en el Ecuador y cómo ha cambiado el panorama desde la desmovilización de las FARC. ¿Por qué es más fácil? Época en la que yo fui viceministro de Defensa. Sí. No. ¿Por qué? ¿Y cómo? Sí, continúa, Felipe, discúlpame. No, te decía, en ese momento empieza a cambiar el panorama del Ecuador, que era un país de lavado de dinero, y eso lo hacen principalmente los bancos, no me consta cuál de ellos, pero es doctrinario entender que el lavado se hace en el sistema financiero nacional, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo se y lava? lo segundo es que dejamos eso en un segundo plano, continúa el lavado, pero se convierte en ruta de paso. Y esa ruta de paso, porque el ejército colombiano y la Armada colombiana bloquea el puerto de Buenaventura y cierra la salida de cocaína desde Colombia, entonces se pasa unos kilómetros más abajo al norte de Esmeraldas. Y ahí empieza a haber el boquete de tráfico. Y esto genera un empresariado local que junta dinero para comprar cocaína y mandar a México. Entonces ya se genera otro tipo de construcción narcodelictiva. De nada de esto se habla, de nada de esto se toca. Lo único que sirve es para agrandar al enemigo. Conversábamos eso con Andrés Maldonado. Claro. Carlos Oporto esta semana en Twitter dijo que alrededor del 5% del dinero que circula en la banca ecuatoriana corresponde a en la economía, corresponde a lavado de dinero. A mí me parece el 5% del PIB, corresponde a lavado de dinero. Me parece una atrocidad. 5.000 millones de dólares. Es una atrocidad, es tremendo. Pero seguimos hablando de este crecimiento y abonábamos a eso con Andrés Maldonado y decíamos, bueno, es este crecimiento natural, ¿no? El gobierno lo presenta como una carta de su buena ejecución económica. ¿Es natural o responde a otro tipo de estímulos como los que estamos hablando? Responde no solo a estos estímulos, ahora pasa muchísimo más droga por el Ecuador, sale por el Ecuador, ¿no? Y el aumento significativo de la producción en Colombia, más la producción en Perú de la que no hablamos, y la producción en Bolivia de la que tampoco hablamos. Es decir, aquí hace falta sentarse en algo que en el país no hay, no de parte de la gente, de parte de la administración pública. Hay que sentarse con serenidad, con sensatez y con verdad a hablar de estas cosas. Eso se podía hacer con los socialcristianos, y lo digo sin empacho. Eso no se puede hacer con la nueva derecha. Ahora, ¿por qué estamos en un momento en que resulta más fácil o más vendible decir matémoslos a todos y eso es un discurso que tiene cabida, en lugar de decir repensémonos las políticas públicas con las que estamos atendiendo la lucha contra las drogas? En la noche de los cristales, en donde la juventud hitleriana salió a golpear judíos, ¿quién se hubiera parado a decir, oigan, paren? No, estamos en un momento en donde se aprovecha el impulso casi instintivo de un pueblo que quiere defenderse del gran enemigo, ¿no? Este es el momento que vive el Ecuador. Este es el momento que debemos parar. Por eso era tan importante y sigue siendo tan importante que la respuesta mayoritaria haya sido no en la consulta. Porque es un alto.
Es decir, oye, estás haciendo malas cosas. Ahí hay otro análisis que yo quería hacer contigo, Felipe, y es que, y lo conversaba con alguno de mis invitados, no recuerdo con quién el día de hoy, y decíamos, ¿por qué el gobierno ha vendido esto como la respuesta a la seguridad? Y ha tenido tanto campo abierto y tan poco contrapeso para venderlo que nadie, al menos nadie con fuerza y con efectividad, ha dicho, oigan, esta es una consulta del gobierno, del que está encargado de tu seguridad y no ha hecho nada por ella. Que es también un discurso vendible y que no se ha visto a nadie mercadearlo. El gobierno ha tenido prácticamente campo abierto y pista libre para poder vender esto como la solución de seguridad sin que nadie diga nada. ¿Por qué se dan estas cosas cuando estamos hablando de reformas constitucionales? Porque se juega fútbol con zancadillas. Es decir, hacen un escándalo que van a presentar, que presentan a la Fiscalía del Señor de los Corazones Azules. No sé ni qué rango tiene ya en la policía. Para mí era el Capi Zapata. Lo conocimos de capitán, sí señor. Seguirá siendo el Capi Zapata, ¿no es cierto? Con sus corazones azules. Bueno, entonces, él va a presentar una lista de 28 candidatos vinculados al narcotráfico. Y claro, eso es jugar con zancadillas. El país dice, mira los candidatos del narcotráfico. Y así una colección de memes, una cosa ridícula. ¿No? Que si no hubieran sido expuestos, quedaban ganando en el discurso. Claro. ¿No? ¿Quién expuso? ¿Quién regó el informe a la posta? ¿Quién habla claro y con nombres? ¿No? ¿Quién habla claro con nombres y los señala? ¿No? Lo que están utilizando son memes y pero ese es el juego, en el que nos han metido, ¿no es cierto? Pero es justamente eso lo que te quería preguntar. ¿Dónde radica la certeza de que pueden mentir de esa manera sin ningún tipo de consecuencias? Y que eso es lo que llama la atención, porque no hay contrapeso y no hay consecuencias. Yo tengo una licenciatura en comunicación social que no ejerzo. Y no ejerzo por vergüenza. Porque en mi profesión los medios de comunicación están al servicio de esas mentiras. Y esto no es nuevo. Yo trabajé en un medio en donde entraba el director y decía, hoy le atacamos a tal, hoy no se habla de tal, hoy se alaba a cual. Esta es la verdad de las cosas. Entonces, si tienes la complicidad, con todas las letras, complicidad, de los medios de comunicación más consumidos en el Ecuador y más poderosos en el Ecuador, tienes patente de corso para hacer y decir lo que te dé la gana. Gravísima complicidad de los medios que tienen al país como le tienen. Ahora, es gracioso, ¿no? Porque termina el noticiero donde se replican todo esto y empieza a decir el Zuco Castillo, las muñecas de la Mafia 17, ¿no? Entonces, es como una contradicción tremenda. Felipe, te quiero invitar, están empezando a salir algunas encuestas ya del Exit Poll, algunos números del Exit Poll. Te quiero invitar a analizarlos conmigo para ir viendo si se parecen o no a lo que esperábamos en la mañana o a lo que más o menos avisorábamos que podía pasar. Todo será de lucubración porque el Exit Poll también es una lucubración. De acuerdo. Importante conocerla para poder contrastar con lo que nos presenta el CNE, sobre el cual no tengo yo gran confianza. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a verlos, Edgar, si es que los tienes a mano y luego volvemos con Felipe para conversar. Ahí lo tenemos. En la alcaldía de Quito, esto es de Market, el Exit Poll de Market, que es el que está permitido publicar, que muestra todavía un empate técnico entre Jorge Yunda, con una foto bien particular que aparece ahí, y Pavel Muñoz, algo atrás, 3 a 4 puntos atrás, viene Pedro Freire con una remontada importante. Vamos a la siguiente. Esto, Fernando, para mí es casi un ejercicio no de adivinación, un ejercicio de decir lo mismo. Es decir, están empates los tres. Porque prácticamente... De 5 puntos, sí. 3 puntos. Están empates. ¿Quién gana? Va a haber un empate entre 3. Es no decir nada. Segunda elección en Quito que termina
menos así, ¿no? La anterior fue muy parecida entre Yunda y... Con la dispersión política que tenemos, vamos a continuar así. Lo propio va a pasar en Cotacachi, donde yo he votado. Ganará el que gane, ganará con 200 o 300 votos por encima del siguiente. Esto complica la democracia porque no hay soluciones claras. Esperemos que en la consulta popular no vayamos por esa línea, porque es muy fácil tergiversar resultados cuando son cercanos. Yo te digo que es lo que yo creo, ¿no? Si es que yo estuviera en esa fotito que vimos donde están tres en empate técnico y yo voy primero, lo primero que pienso es, caray, me toca dialogar. Me toca dialogar, porque hay dos candidatos que tienen números muy parecidos a los míos. No soy una fuerza aplastante de nada. No voy a llegar como Fernando, acá los señores de Guayaquil a pegar en la mesa. No, pero Fernando, lo que estamos viendo en los alcaldes tal vez no sea correspondiente en los concejales. De acuerdo, sí. Puede ser que haya números absolutamente diferentes en los concejales. Acuérdate tú que Yunda ganó la elección anterior, sin embargo, el mayor número de concejales en Quito las tenía la Revolución Ciudadana. Sí. Sí. Es decir, pueden haber esos cambios mucho más con el método actual de asignación de escaños. Ahora, Guayaquil también yo creo que por primera vez encuentra en una posición compleja, o va a encontrar en una posición compleja al alcalde social cristiano frente a una mesa de concejales bastante más poblada de opositores que cualquiera que hubieran tenido en los últimos 30 años. Ahí vemos los números de Market nuevamente, el exit poll de Market, que pone en 40%. Ya la elección anterior, Felipe, con 58% había sido el más bajo histórico de los candidatos socialcristianos desde que tomaron la alcaldía en el 92. Ahora baja 18 puntos más la votación según el exit poll de Cynthia Viteri, y sube a 30% Aquiles Álvarez, que era quien fue quien más pelea dio y quien más calor hizo. Si es que trasladamos esto, tenemos con 10% a Jimmy Jairala y probablemente con números similares a Pedro Pablo Duarte. Si es que esto se mantiene así, la conformación del Consejo necesariamente se va a ver transformada. Póngame a Felipe, por favor. Cosas interesantes, te decía Fernando, porque que Jimmy Jairala tenga apenas el 10% en el exit poll contradice las encuestas que se estaban haciendo conocer en Guayaquil, que le daban un segundo puesto codo con codo con la actual alcaldesa. El remonte de Aquiles Álvarez yo creo que es muy importante en Guayaquil y muy llamativo. Habrá que ver los números definitivos. Y tienes razón, por primera vez va a haber una conformación diferente en la mesa de legislación y auditoría, digamos, de la municipalidad de Guayaquil, en donde están los concejales, cuyo voto podría inclusive reproducir lo que sucedió en Quito con el alcalde Yunda. Es decir, la actual alcaldesa va a ponerse en remojo, seriamente en remojo, con dos elementos. No es la más querida de su partido y no es la más querida de la derecha, según ha dicho el mismo presidente Lasso. Ahora, estamos hablando también, esta semana, terminando la semana, hemos visto al alcalde encargado, Josué Sánchez, al ser confrontado en un ejercicio de fiscalización por un concejal, pegar en la mesa, cerrar los micrófonos, clausurar la sesión e irse. Y esa ha sido básicamente la forma en que se han tomado decisiones en Guayaquil. Cuando tienes un solo concejal de oposición, pues puedes hacerlo. Pero cuando tienes la mitad de la mesa en oposición, te toca repensarte un poco la forma en que vas a tomar decisiones. Yo creo que Febres Cordero y Nebot eran más inteligentes que eso. Este es el pataleo de un llegado de última hora que cree que tiene el poder inicial cuando se les está acabando.
y comete un disparate como eso. Lo único que dice ese acto es la falta de inteligencia de este señor. O sea, ya no tienen ningún poder como este. Es un pataleo de ahogado. Así gane la alcaldía Cintia Viteri. Es una derrota monumental, como el estadio de mi equipo, ¿no? Que tú sabes quién es. Es monumental. Yo creo que le hace falta una visita al nuevo capo en la Felipe Vega, pero en todo caso... ¿Sigue jugando béisbol ahí o no? No, ya no, ahora se juega fútbol, no. Se juega pelota. Esta es la discusión que hemos tenido Fernando y yo desde hace 20 años. Más años, ¿no? Felipe, había algo que yo no quería dejar escapar de esta conversación, ya la vamos cerrando, pero es increíble cómo a veces vuelven a la palestra soluciones que ya pudimos haber tomado hacía muchos años. Trabajábamos juntos en ese entonces, Felipe, y una de las cosas por las que te arrastraron en los medios de comunicación fue por ser la primera persona que en materia de seguridad propuso que se prohíban 2 en moto. Hoy está en los discursos de todos los candidatos. Bueno, yo cuando escucho eso me río para mis adentros, para mi coleto, como se dice en el español antiguo, porque muchos de ellos salieron a hacer protestas en sus Harley Davidson. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Y por la medida autoritaria que habíamos puesto. Lo que sí te diré es que en nuestra época empezaron a bajar drásticamente los asesinatos en Guayaquil. Y yo me llevo para mí siempre ese orgullo. El descenso de la violencia en el Ecuador comenzó con nuestra gestión en el año 2005. 2005 y desde ahí era. Pero fíjate, Felipe, han pasado 17 años desde entonces. Sí, yo era muy joven. ¿Bajó? Éramos muy jóvenes. Bajó hasta, eras. No, sigue siendo. Llegó hasta 5.3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 17, inicios del 17, y ahora está por sobre los 25. Yo creo que vamos a llegar a por sobre el 30. Con los números que tenemos de enero, vamos a llegar a sobre el 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es una locura. Es una locura. ¿Hay cómo detener esta locura? Claro que sí, siempre hay cómo. Pero se necesita un gobierno sereno, sensato, de convergencia, un acuerdo nacional y desterrar a los demagogos y mentirosos del poder político. Esto es necesario. Veamos si se empieza por los resultados que estamos por ver en unos minutos más. Felipe, te mando un inmenso abrazo como siempre. Es un gusto para mí siempre conversar contigo. Te felicito por este enorme empeño de responder mediáticamente y comunicacionalmente a este proceso electoral del año 2023. Te lo agradezco mucho, Felipe. Te mando un gran abrazo. Para ti. Felipe Vega de la Cuadra, exministro de Gobierno, que en su tiempo, 2005, nos recordaba Felipe, fue el primero en promover la política de 1 por moto, que ahora todos los candidatos ponen como novedad en sus planes de seguridad. Felipe ha hecho un análisis bastante aterrizado de los días que vivimos y de las alternativas que tenemos frente a estos días. Habrá que ver si los números que nos llegan en unos minutos nos ponen en esa dirección.